y sol. Grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego, desde la cueva al pabellón. La pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria. Pues muy buenas noches a todos. Hoy, como veis, no soy Carlos. Carlos estará, pero como no se podía poner fondo, pues ha preferido no tener que presentar. Así que presento yo. Una presentación rapidita. Básicamente hoy trataremos temas complicados como son el estado del equipo masculino, un repaso rápido de cómo ha ido los partidos de selecciones de nuestras jugadoras, que de hecho hoy juega la selección española contra Estados Unidos, y para terminar, un repasito de lo que ha sido la segunda FEP y la tercera FEP. Pero antes tenemos un invitado, una entrevista que para mí personalmente, como le dije por Instagram, pues se cumple un sueño de adolescente, no solo por su paso por el CAI Zaragoza, sino porque también jugó en el equipo de mi ciudad, en la primera etapa del equipo de mi ciudad en ACB, como fue el Capra Lleida. Con lo cual, para empezar, voy a dar paso ya directamente a todos los colaboradores, a Lara, Víctor, Mara, Alex, Pablo y Carlos. Les saludamos y ya que entre Lucas también para poder charlar con él un poco de todo. Buenas, ¿qué tal, chicos? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué ¿Qué tal? Antes de que dé paso a Lucas, podemos reconocer que hay algunos, Lucas, tú nos estás escuchando, todavía no has entrado, pero hay algunos de los colaboradores de aquí que no habían nacido cuando tú estabas jugando aquí, ¿vale? Dicho esto, ¿qué tal todos? Muy bien, esperando Bien. a Lucas. ¿Calentitos con la situación del masculino? Bueno, Cagao, estoy cagao. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues Sí. Vamos ahí. si os parece damos entrada a Lucas. Igual le podemos preguntar como entrenador y como jugador si ha vivido alguna situación así y también por cómo le va ahora por Argentina, porque hoy yo creo que es la primera entrevista en la que cruzamos charco. Hemos ido a Turquía, hemos estado en España y hoy ya nos vamos hasta Argentina. Así que nada, bienvenido Lucas Victoriano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, no se oye. Uy, No se te oye, Lucas. Igual tienes el micrófono apagado. Qué dedo más grande. No, Pues no lo oímos. Hemos hecho pruebas y prometemos que se le oiga, ¿eh? se le oye. hace Se un le oye. momento se escuchaba y veía perfectamente. La imagen es buena, pero bueno. Veremos a ver si... ¿Ahora? Ahora, A ver. Si no, vamos a hacer una cosa. Te saco y vuelves a entrar al enlace, Lucas. Yo creo que él oírnos nos oye. Si no, le mando un WhatsApp. Aquí. y voló, Eso es. y volvió. Ahí los escucho, yo los escucho. Ahora sí, ahora se te oye. Ahora se sí, te oye. ahora perfecto. Perfecto. El pequeño problema de estar tan lejos. Debe ser. Decía que, ahora cuando te presentaba, que como nos puedes ver en las caras, hay algunos que todavía no habían nacido en esas temporadas 08, 09, 05, me parece que es, desde el 2006 hasta el 2009, jugando en Zaragoza. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo vinculado aún todavía con el mundo del baloncesto ahora? Sí, la verdad que, bueno, ya me hiciste sentir muy viejo, entonces tenemos que hablar de actualidad, no hablemos tanto del pasado. No, bien, estoy muy contento acá cerca de mi ciudad de nacimiento, en Santiago del Estero. Yo soy de Tucumán, está a 100 y algo de kilómetros, que en Argentina 150 kilómetros no es nada. Así que muy contento porque he llegado con una temporada ya avanzada
y bueno, por suerte llevamos 8 partidos invictos, todavía no, y espero que siga siendo así, todavía no he conocido la derrota y esta noche jugamos contra un gran equipo como Obra Sanitaria y bueno, ojalá que podamos seguir con la racha positiva. Así que nada, muy contento. Por poner un poco de contexto, llegaste al equipo en el que estás ahora, venían de una mala racha, yo creo, no me acuerdo si era 9ª posición o 10ª posición, estáis segundos ahora mismo, ganasteis la semana pasada, cuando hablamos habíais justo ganado al líder, además de una ventaja considerable, con lo cual, bueno, se demuestra a la afición de Zaragoza también que un entrenador nuevo puede funcionar cuando llega. Sí, es difícil. Es mi primera, o mejor dicho, mi segunda experiencia. Después de lo de Mallorca, que entro en un equipo ya armado, que no tuve nada que ver en el armado, que no tuve nada que ver en la preparación, en la pretemporada. Y bueno, en Mallorca las cosas no salieron del todo bien, pero acá sí, así que estoy contento porque, bueno, creo que la versatilidad de los entrenadores es importante, tener conocimiento de cómo es cada uno en diferentes situaciones y yo la verdad que hasta esta experiencia en Mallorca nunca me ha ido mal. Llevo 10 temporadas de primer entrenador y siempre cumplí objetivos mucho más arriba de algunos objetivos, así que creo que también me vino bien conocerme en algún momento donde las cosas no salían como yo quería, así que nada, aprendizaje. El mundo profesional hoy está muy volátil, muy rápido todo, memoria prácticamente y caer de nuevo acá, volver a encontrarme, entender que muchas veces no voy a poder armar los equipos a mi gusto y con los nombres que quiero y con la filosofía que a mí me gusta jugar. Entonces, bueno, adaptarme a lo que hay, al material que tenía y eso me pone muy contento. Oh, Dios. Hoy va, se fue. ¿Qué has hecho, Carlos? No he hecho nada. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola. Te lanzo yo la última y ya doy paso a Digo los, que me pone muy a los contento demás porque compañeros. me hizo conocer. Vale, claro. Te decía que te lance yo la última pregunta y ya doy paso a los demás para que te pregunten lo que quieran. Te decía, llegaste a Zaragoza en la 2006-2007, estuviste 3 años viviendo un ascenso. ¿Qué recuerdas de tu etapa por aquí? La mejor. Tuvo muy buena experiencia en Zaragoza, en todo sentido. Creo que los jugadores profesionales, el entrenador profesional, se nutren y alimentan de las experiencias. Y bueno, en Zaragoza pude experimentar el primer año no ascender, esa desilusión de no haber conseguido el resultado final que la ciudad necesitaba y ansiaba. El segundo año pudimos ascender, que fue una fiesta total y creo que bastante merecida, sobre todo para la gente. Y el tercer año fue el descenso, que también fue bastante duro, que bueno, había que también experimentarlo. Es una sensación que creo que también hay que conocerse, de estar en lugares donde no solamente peleás o no tenés presión por ganar para clasificarte a playoff o presión por ganar para salir campeón, sino presión por ganar para no descender, cómo se comportan los seres humanos, cómo se comportan los jugadores bajo esa presión. Bueno, todo eso creo que me sirvió para conocer y para hoy tener también esa mochila de herramientas en el momento que decidí ser entrenador. Creo que toda mi etapa de jugador fue exclusivamente prepararme para ser entrenador. Por eso agradezco haber tenido también esa experiencia y esa ayuda. Perfecto, pues ahora ya os doy paso a vosotros. Podéis lanzar las preguntas que queráis. Teníamos preguntas también por redes si queréis, o sea que lo que queráis. Yo me la voy a inventar. Perfecto. La situación ahora del Casa de Mos es un poquito delicada. No sé si sabes que estamos ahí a un hilo de no saber hacia dónde vamos. Acabamos de cambiar de entrenador y las cosas no están muy bien. No sé si estás un poquito al tanto de la situación, pero aún habiendo cambiado de entrenador, si los jugadores no reaccionan, ¿qué crees? ¿Que es problema del entrenador o es problema de los jugadores? ¿Cómo lo verías habiendo estado en los dos sitios?
Bueno, yo intento no generalizar con el tema del cambio de entrenadores porque hay de todos los colores. Algunas veces un equipo cambia de entrenador y le va bien, otras veces no toca la tecla. Creo que es importante siempre el grupo humano y el compromiso que tenga ese grupo de resultados, porque un grupo unido siempre va a sacar un poco más, va a sacar un plus en momentos difíciles de temporada. Sí lo sigo en mi carrera, sigo a las mujeres, el básquet femenino. Es una ciudad que a mí me ha marcado mucho, entonces estoy muy pendiente de lo que pasa. Mi curso de entrenador lo hice ahí. Eh, tuve la posibilidad de trabajar con la Federación Aragonesa. Tengo muchos amigos ahí, entrenadores que hicieron el curso conmigo y estoy obviamente al tanto, pero no me atrevería a hablar de Zaragoza sobre todo porque respeto mucho los procesos de los entrenadores y casi siempre valoro más el tiempo y la paciencia que la impaciencia y la presión. Pero entiendo también cómo es la ciudad de Zaragoza, entiendo el público y entiendo que por eso Zaragoza es grande, porque tiene esa exigencia especial. Y bueno, la conozco bastante, conozco desde la tribuna, porque fui varios partidos también de aficionado, la conozco de jugador, y bueno, no es un lugar para cualquiera. Creo que hay que tener muchísima personalidad para jugar o para entrenar en Zaragoza, y bueno, no puedo hablar de los entrenadores de ahora porque no lo conozco como son en ese sentido. Vale. Vamos, Hola, que no te Lucas, has mojado. bueno, Así de claro. Yo ¿eh? me he mojado, pero no puedo meterme demasiado más, porque afuera podemos hablar Sí de que es todo, verdad que pero es el muy entrenador fácil lleva 2 criticar. semanas. No, y que es muy fácil criticar desde fuera y en esta situación, pues lo que dices que lleva 2 semanas, que es complicado, ¿no? Que un poco Sí, de muy paciencia, complicado. pero ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos tiempo ya para tener paciencia, porque No, es eso lo que entiendo, lo nos entiendo. jugamos mucho ya. Ese es el Esto es problema. parte Pero bueno, es parte del deporte. Hoy acá un entrenador, o sea, cortaron un entrenador también acá en Argentina con un récord positivo. Es el 9º de la temporada. Estoy entendiendo y sobre todo más ahora. Antes era más difícil cortar entrenadores, me parece, ¿no? Ahora está siendo todo muy rápido, hay muchas redes sociales, hay mucha crítica, hay muchas que toman decisiones acorde a lo que están leyendo en las páginas de internet. Y bueno, al final empiezan a meter mucha más presión de la que ya sienten algunos jugadores y al final termina siendo un boomerang en contra esa presión. O sea, para mí, hoy el deporte tiene la parte linda esa, que está siendo seguido por un montón de aficionados, y la parte mala es que si no ganaste, obviamente empiezan a pedir la cabeza del ganador, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos también, no tener miedo, ser valiente, por lo menos en mi caso. A mí me gusta trabajar, que los jugadores saquen el 100%, que se vean, que la gente vea reflejado eso, se vea reflejada ella misma dentro de la cancha, jugadores que no importa si la meten o no la meten, sino que se entregan. Creo que a todo el público en general le gusta eso. Y yo intento transmitir de dentro para afuera, o sea, que la gente se vaya conectando, reconectando con el equipo, pero en todos lados existe esa presión por ganar y bueno, más por eso te decía, un público como Zaragoza, o sea, lo que conocemos sabemos que es muy exigente. De hecho, mira, cuando nosotros ascendimos, había creo que 11.000 y algo de socios, ujú, y sí, cuando jugamos en ACB había 7.000 socios. O sea, a la gente le gustaba ganar. En ACB se ganaba menos, en la LEP ganábamos casi siempre de local. Eh, entonces, por ahí ¿viste? Te da para pensar. En la LEP jugábamos los viernes de noche, la gente le venía bien. En ACB cambiaron los días, ya no tanto. Pero bueno, el básquet es así, a mí me encanta. Me encanta tener la presión de ganar o de perder o de sentirlo. Tuve la posibilidad ahora hace poco de estar fuera del circuito porque estaba esperando equipo y no me siento cómodo. Estaba comentando partidos en Movistar, comentaba partidos acá en Argentina
es cómodo comentar, pero no ganar ni perder y eso me pone incómodo. A mí me gusta ganar, perder, trabajar en la semana con objetivos, tratar de generar grupos humanos importantes, invencibles, fuertes, y eso es el día a día, todo el día, y eso es lo que me gusta. Vale. Siguiente. Hola, buenas noches, Lucas. Nada, yo te quería hacer dos preguntas. Este verano se rumoreó, sonó tu nombre por Twitter para venir a Casa de Mon. Entonces, si hubo posibilidades reales de llegar. Y la segunda, que si tú le tuvieras que recomendar un jugador de la Liga Argentina a Pedro Llompart para el año que viene, solo uno, ¿qué jugador le recomendarías? No, nunca tuve contacto directo con Zaragoza en ese sentido. Tengo el mismo número de teléfono de cuando jugaba ahí, así que Reinaldo lo tiene y no, nunca hubo un mensaje. Y de acá, de Argentina, hay algunos chicos que también, bueno, acá está jugando muy bien Frank Alfaro, que es un pívot. Este año creo que le hace bien. Por ahí en Argentina, en España, no subestiman, sino que consideran que esta liga es inferior y no es tan así, ¿no? Uno viene, se desarrolla y puede jugar. Jugamos un básquet bastante táctico, estratégico y bastante parecido a Europa en ese sentido. Jugamos seguido, jugamos 2 o 3 partidos por semana. Los chicos que están acá necesitan una adaptación, obviamente, ¿no? Pero pueden jugar en algunos equipos de España tranquilamente. Gracias. Yo, ahora, Lucas, que hablabas de que en Zaragoza nos gusta ganar, yo sé que sigues también algo, por lo menos algo, el básquet femenino aquí en Zaragoza. Sabes que ha habido bueno, ha habido toda una revolución con el baloncesto femenino aquí, especialmente en Zaragoza, y en cualquier partido de liga hay 5.000, 6.000, incluso 7.000 personas, 8.000 personas en partidos ordinarios de liga. En buena medida, te pregunto, ¿crees que todo este tirón tiene tirón real porque Casa de Mon, Zaragoza, porque las chicas, el equipo femenino, gana? Además de otras muchas cosas, pero este mismo equipo con esta misma identidad, con esta misma singularidad que tiene, perdiendo, ¿crees que hubiera llegado a estos números también? Yo creo que no. De hecho, cuando yo iba a ver femenino ahí, la chica que era Manfilter en ese momento no jugaban nada mal, se entregaban, tenían mucho coraje para jugar. Los que íbamos disfrutábamos de eso, pero bueno, había otros equipos con otro presupuesto que eran superiores. Hoy lo que hizo bien Zaragoza es acompañar el furor del básquet femenino y hoy el hecho de que estén renovando al entrenador, jugadoras importantes y todo lo demás, están mandando un mensaje que les interesa porque el producto interesa. Porque además yo creo que en ese sentido Zaragoza, cuando va yo estuve en Zaragoza, iba mucho al fútbol, que jugaba Milito, Poncio, estamos hablando de hace mucho. Creo que fueron campeón de Copa encima. Del Y fútbol. la cancha explotaba. La cancha explotaba. No sé ahora cuántas personas van al fútbol, pero no tengo duda que si el fútbol asciende y empieza a jugar bien y le gana o le empata un partido al Real Madrid de local, explota, queda lleno. Porque el ser humano es así, quiere ir, disfrutarlo y pasarlo bien. Y las chicas hoy están dando ese espectáculo y lo están haciendo bien. Ojalá que sigan dando alegría y ojalá que la gente siga enganchada. Me parece que el básquet femenino tiene un potencial enorme y me alegro un montón de que Zaragoza lo haya descubierto. No descubierto, porque Zaragoza siempre fue una ciudad de baloncesto. Los sábados, yo siempre cuento esto en todos lados donde voy, que los sábados vas en coche y hay camisetas de diferentes colegios, clubes por todos lados. O sea, hay mucha gente que juega al básquet. Y bueno, cuando aunan los resultados con la energía del equipo, con todo, la gente acude. Y bueno, por eso, además el equipo transmite. Los partidos difíciles lo ganaron todos.
los partidos donde parece que vida o muerte lo sacaron adelante. Entonces, obviamente que transmite bien. Y la última, si me dejas, si me cuelo a los compañeros, al principio hablábamos del masculino y hay una cuestión ahora que quiero unir entre el masculino y el femenino, y es que al final el club podrán salir de distintos los números del masculino y del femenino de distintos lados, pero al final es evidente que si Casademón Zaragoza femenino tiene el presupuesto que tiene, en buena parte también es porque se ha aprovechado la infraestructura que ya se había creado en el masculino, ¿no? Probablemente. Un descenso hipotético del masculino, ¿hasta dónde crees que podría afectar al masculino y al femenino? No ha querido contestar, se ha ido. Tampoco se moja. Tampoco se ha mojado. Ahora, pobre Lucas, es que es verdad que está perdiendo conexión, pero bueno, ahora cuando vuelva. De todos modos, también había alguna pregunta por ahí por el chat, me ha parecido ver, así que... Sí, por el chat y por redes, la que le preguntaban si la diferencia de jugar antes, ahora, ¿qué es la diferencia que él ve? ¿No? Pero bueno, si conseguimos que vuelva, ¿verdad, Ramón? Volverá. Bueno, Lucas Victoriano, que es todo un... que no sé, aprovechando que no está hasta que vuelva, un pedazo de jugador que además, bueno, tuvo trayectoria como internacional, ya vuelve en todas las categorías. Que decíamos que otra vez que no te querías mojar. Perdón. Lucas, ahora sí, escuchas, no sé hasta dónde te habías quedado, te preguntaba por el vínculo entre, aunque es el mismo club, aunque la financiación para el masculino y el femenino dentro de Casademón pueda salir de distintos lados, al final no deja de ser el mismo club y de alguna manera el femenino se ha aprovechado, no es que se ha aprovechado, sino que la constitución del femenino al ser posterior no va a ser posible. Está agafada la pregunta. Bueno, os dejo otro preguntar. No. Pero los jóvenes... Los jóvenes es que os perdisteis una etapa en el CAI Zaragoza en la que, además de algunas alegrías y algunas victorias, había jugadores muy interesantes. A ver si es mi conexión. Ahora sí, venga, vamos a intentarlo por última vez. Y si no, ya entonces es que es mi pregunta, si no ya pasamos a... Decía Lucas que aunque la financiación del masculino y del femenino pueda salir de espacios diferentes, al final no deja de ser el mismo club. Y el femenino, que se constituye después que el masculino, cuando llega el femenino, ya está montado el equipo de ACB y ya es el equipo de ACB el que de alguna manera nutre en cuanto a instalaciones, en cuanto a equipamiento. Nada. Es la pregunta. Ya no digo, esta pregunta no la hago. Ya está. Vale. Bueno, hablabas de que ha sido un jugador internacional, Lucas Victoriano. Sí, bueno, pasando por el Real Madrid en categorías inferiores y después en el Real Madrid en 2001 y después creo que volvió otra vez en el 2004. Después apareció por Casademón, pero no por Casademón Zaragoza, sino por Casademón Girona, que decía antes Ramón, y luego aquí acabó cayendo en Zaragoza, creo que en el 2005, 2006, y estuvo 4 temporadas, si no me equivoco. O sea, de aquí ya, si no recuerdo mal, se marchó a Argentina. Estuvo jugando algunas temporadas y luego ya pasó a ser entrenador, como ya nos dijimos antes. Sí. Y formó parte de lo que le llaman la generación dorada del baloncesto argentino, que consiguieron oros, platas, bronces en olímpicos, mundiales, juegos americanos, y con nombres que sí que os sonarán a los más jóvenes del chat y de aquí. Por ejemplo, Ginóbili, supongo que sí que os suena, ¿no?
Ginóbili, Oberto, Escola también. Escola, últimos Luis Escola. coletazos. Exacto. Escola, sí. Con Luis Escola, con Montequia, Gaby Fernández, Delfino, también estuvo Carlos de- en la NBA. Con la estuvo en el Mundial de 2019 en la final contra España. Exacto. Sí. Con Prigioni también coincidió. Sí, O sea Pablo que- Prigioni. Seleccionador actual, Vaya ¿no? selección, tenían. Casi nada. Bueno, Yo vi hace no mucho, jugaron un partido, mira, ahora que ya está aquí Lucas, un partido que se jugó para recordar, no sé qué victoria era de la generación dorada, que jugaban contra famosos y streamers y Hace tal. 20 años de la medalla de oro. Exacto. Y había alguno que todavía en un segunda fe, cuidado, sí. Wow. el que tuvo retuvo, ¿eh? Sí. Así hay algunos que Lucas, se mantienen bien. Lucas, no le vamos a dejar a Carlos que te haga la pregunta porque cada vez que llega al punto. Pues, y yo lo estaba escuchando. No podía conectarme, pero lo escuchaba. No sé por qué, es muy raro todo esto. Pero Pero no, hay gente que quiere saber qué diferencias ves tú de cuando jugabas al baloncesto actual que tenemos en España. Y cambió algunas cosas en la manera de comprometerse de los jugadores. Bueno, como estamos en la sociedad, creo que los más viejos peinamos ya las canas, tenemos el pelo blanco, tenemos una manera de pensar totalmente diferente a la de ahora, ¿no? En muchas cosas. No significa que ni mejor ni peor, soy muy contrario a eso de que parece que todo lo anterior es mejor de lo de ahora, no estoy de acuerdo. Pero sí que era diferente. Entonces los compromisos eran diferentes, muchos equipos mantenían una base para poder crear a partir de ahí. Hoy mantener una base más complicado. El tema de la paciencia también. Hay equipos donde tuvieron el mismo entrenador muchos años. Y eso casi siempre genera tranquilidad a los jugadores, a los agentes, a todos. Y normalmente hay mejores resultados. Obradoiro para mí es uno de los ejemplos más claros que yo vi, que siempre jugaron, disfrutaron, mantuvieron un entrenador y tuvieron la cabeza arriba del cuello, por decirlo de una manera, sin expectativas muy altas, cosa que el equipo no tenía presión. Y después últimamente sí, ya cuando empezaron a meter presión, que no es un demo, pero no jugamos Copa del Rey, que cambian de entrenador, no sé qué más, descendieron. Porque muchas veces las ambiciones o las pretensiones o las ilusiones no hacen bien, muchas veces. No condice el presupuesto que tiene el equipo con los resultados que quiere la afición. Pero no mal, sino porque o están mal expresados o porque ningún club va a salir a decir, che, tenemos que pelear el descenso. ¿No? Todos los entrenadores miran para arriba, todos los clubes miran para arriba, pero hay en la parrilla de salida de los autos, todo el mundo sabe qué auto va a salir último y cuáles van a salir más o menos entre los 10 primeros. Porque el básquet es así, es lógico también. Entonces, cuando vos tenés un auto malo, por más que pise a fondo, no vas a poder competir bien. Entonces, si vos además de tener el auto malo, no competís bien y el dueño te empieza a decir que si no salís entre los 10 primeros te va, empezás a meter cualquier cosa en la curva, hacer cualquier cosa y no se disfruta. Entonces por ahí las pretensiones, las ambiciones son muy importantes que al principio de temporada se las aclare, porque mucha gente del básquet lo entiende y otras no. Entonces es importante siempre que el equipo sepa a qué grupo pertenece en la tabla de posiciones. Estoy haciendo el programa ahora. Llámate a Jorge. Espera, que Mara ahora estaba. Se le oía. Yo creo, Alex, que como aficionado a la Fórmula 1, con esta respuesta te toca ahora a ti preguntar. Me gusta la respuesta, sí. Fíjate, como decías antes, que a la gente pues, le gusta ganar y demás. Es decir, que, pues, a ver, has ganado mucho, tienes 4 medallas con la selección argentina, has ganado la Liga Argentina, la Liga Sudamericana, en Europa también has ganado bastantes cosas. Pero, ¿cuál es, de todas esas victorias importantes, cuál es una que te ha marcado? ¿Cuál es tu favorita?
No tengo, son todas, los competitivos les gusta ganar, pero más allá de eso, a mí me gusta cuando termino la temporada y me siento vacío. Más allá de que tuve la posibilidad de ganar, el año pasado, para no ir muy lejos, nosotros perdimos la final con Boca en el séptimo partido, se juega mejor de 7, en el último tiro casi. Y el equipo. Oh, no. Se fue. Íbamos bien y se quedó en negro. Bueno, si vuelve ahora, hacemos 2 más, ¿vale? Y seguiremos con el programa porque llevamos ahora media hora. Ahora cuando vuelva Lucas. O sea que Aldara y Pablo, pues quedan 2 preguntas. Es que las mías ya las han hecho todas, ¿eh? Ya, las mías también. Bueno. Ahí entramos de nuevo. Venga. Te decía ganar, sí he ganado. Y por ahí el equipo que más me ha marcado fue el equipo que no ganó la medalla del Mundial, que perdimos era Yugoslavia en su momento, y la perdimos. Para mí ese equipo era Generación Dorada, el que mejor jugaba, el que mejor se entendía, el que mejor defendía, el que mejor atacaba, el que mejor se lo pasaba fuera de la cancha. Pero justamente fue el que no ganó. El año pasado me pasó lo mismo. O sea, ganar está buenísimo, pero a mí me gusta en el camino disfrutarlo, pelearlo, renegar, reírme, irme vacío. Creo que eso es lo más gratificante para un deportito, por lo menos para mí. Creo que eso es, no mucho van a ganar, siempre se pierde más de lo que se gana, pero más allá de ganar, obvio que a uno le gusta, esa sensación de que todos vamos a la misma, que todos sentimos lo mismo, que nos duele lo mismo la derrota, que nos duele lo mismo cuando alguien no está jugando bien o está pasando un mal momento, que todos disfrutamos cuando la cosa es buena. Generar eso a mí me gusta y tener hoy como entrenador un grupo de hace 7 años, del equipo de hace 7 años, eso es ganar. Tener a tus exjugadores siempre deseándote lo mejor, acompañándonos solamente en la parte deportiva. Creo que ahí, eso me gusta a mí, ganar desde ahí, transmitir cosas en los lugares donde estoy. Por suerte en todos los equipos salgo de primer nivel, salgo muy bien de todos los lugares que estuve. Eso para mí es ganar. Y además de eso, si tengo la posibilidad de jugar a las finales, mejor. Obviamente. Venga, no sé si por ir terminando, llevamos ahora 33 minutos, es verdad que con los cortes que hemos tenido, pero por redes también nos dejaban alguna pregunta. Sara en Twitter, Sarika Majarias, decía, yo creo que estaría bien saber cómo gestionas la faceta de padre de jugadora, especialmente cuando por trabajo estás en Argentina, y esta última sí que te tienes que mojar, si te gustaría verla de rojo en algún momento. Bueno, a la madre de Carlota la conocí o los conocimos en Zaragoza. O sea que obviamente vamos a querer que juegue en Zaragoza en algún momento para poder ir a esa ciudad nuevamente a vivir porque la pasamos genial. Somos muy madrileños los dos. Y Carlota está disfrutando, tiene 11 años, la verdad que está bien, nos hace disfrutar a todos. A mí me encanta que ella se ría jugando y que disfrute, que quiera estar con las compañeras, le gusta entrenar, todo lo que el deporte lleva, así que estoy feliz de verla feliz. Tengo la posibilidad de verla por internet ahora y tuve la posibilidad de verla en vivo y la verdad que me encanta y me encantaría seguir acompañándola sin volverla loca. Uy, la verdad que tanto la madre, que fue una gran jugadora de básquet, como también que hablamos con Carlota de básquet, así que en ese sentido queremos acompañarla, que lo disfrute ella, que se haga un nombre, porque muchas veces también le pasó que era la hija de, y bueno, queremos que tenga su propio nombre, y yo creo que si sigue así lo va a tener porque juega realmente bien, y así que ojalá que se haga su propio
Es que vaya 2 apellidos también, ¿eh? Eso te pesa sí o sí un poco. Y yo, por último, no sé si algún compañero más te quiere hacer alguna más para despedir, pero ya tuviste la experiencia en Palma. No sé si después de eso te planteas la posibilidad de volver por España para entrenar, o si las diferencias que hay entre el baloncesto argentino, donde has demostrado que allí te va bien, y en España son tan diferentes como para pensarse si dar otra vez el salto hacia aquí. No hay tanta diferencia. Al final el baloncesto son grupo humano y no hay para nada diferencia. Lo que sí no tuve tiempo ni suerte para hacer algo que yo tenía pensado. Fue todo muy rápido, 37 días, muchos cambios. De hecho, yo consideraba que a ese equipo le faltaba un base y el base llegó cuando yo me fui. Ahora el base es MVP de la temporada, de la jornada, todas las jornadas. Son cosas que pasan. No tuve tiempo de experimentar si es que mi filosofía iba o no iba. Pero bueno, ya está, fue una experiencia, me sirvió para conocerme y voy a seguir intentándolo porque además mi manera es así. O sea, quiero seguir siempre para adelante y ir para adelante es ir cerca de mi hija, ir para adelante es ir a un básquet mejor que el argentino, pero no diferente, sino mejor como el europeo, como nos pasa cuando jugábamos, que jugábamos muy bien acá en Argentina y todos teníamos ilusión de ir a Europa. Así que nada, voy a seguir intentándolo, obvio. Tengo fuerza, ganas, soy joven, me gusta y no voy a claudicar en eso. No es mi estilo. Voy siempre para adelante y estoy seguro que lo voy a conseguir, porque tarde o temprano me voy a preparar de tal forma que cuando haya una oportunidad esté listo. Perfecto. No sé si alguno de vosotros quiere rematar o lo dejamos por aquí. Como yo una última. Aquí, cuando hablamos de equipos ACB, con el tema de los entrenadores, siempre se habla de que al final los entrenadores que suenan siempre cada temporada para un equipo ACB, pues que siempre son los mismos, como que es muy difícil entrar en esa rueda de entrenadores de ACB. Casademón ha hecho 2 probatinas que probó con Martín Silar hace 4 o 5 años y este año con Jesús Ramírez y la cosa no ha salido bien. Entonces, si consideras que es tan difícil entrar a entrenar un equipo de Liga ACB. Sí, es difícil. Sí es difícil, pero hay equipos, que en este caso me nombraste 2 puntuales que las cosas no salieron bien, pero Zaragoza hace bastante que no le salen bien, con distintos entrenadores. Lo que pasa es que queda en evidencia, parece que las probatinas no van. Y hay otros distintos entrenadores que también le va mal en diferentes equipos y siguen teniendo equipo. Yo creo que todo depende de lo que la dirigencia quiera y lo que los managers quieran. El estilo de los entrenadores tiene que ir más allá de las experiencias. Ahora, si vos me decís, necesitamos un entrenador de experiencia porque estamos en un momento complicado y conocer a entrenadores que conocen la categoría y que pueden sacar de ese momento, obviamente que es mejor que un novato. Obviamente. Pero no hay que demonizar ese tema de los cambios de entrenadores porque al final siempre la rueda van a ser lo mismo y porque no garantiza nada. O sea, hay como te dije recién, Zaragoza tuvo 2, como decís, sí, y hay otros 4 que tenían renombre que tampoco les fue bien. Y es así, en otros clubes pasa lo mismo. Es difícil garantizar que las cosas salgan bien en equipos que tengan muchas urgencias. Por eso el hecho de que haya un poquito más de paciencia, que no la hay, y que es difícil de pedirla, sería importante para Joan Plaza en este caso, ¿no? Un entrenador que conoce mucho la categoría y que parece un gran entrenador. Si a las 2 semanas ya le estamos pidiendo resultados, lo normal es que se empiecen a tener ansiedad. Nada, yo creo que hay que dar espacios. El entrenador tiene que ganar, porque está todo muy bonito, pero si no gana, también tiene posibilidades de darle espacio a otro colega. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias, Lucas. Esperamos verte ya sea en un banquillo de un equipo rival o en el nuestro, sea donde sea. Esperamos que sea en la CB, que no sea en Primera FEP, si puede ser.
Y muchas gracias por atendernos desde Argentina con el cambio horario. Es verdad que como hora es mejor la vuestra que la nuestra ahora mismo, que son las 5:30 de la tarde, 6, con lo cual, bien. Y desearte mucha suerte en el partido de hoy. Dale, muchísimas gracias. Gracias por la llamada. Y estoy seguro que en algún momento voy a entrenar a Zaragoza. No sé cuándo, pero ese momento va a llegar porque lo sueño. Así que estoy seguro que va a pasar. Pues nada, ¿ves? Se despide dándonos un clip para las redes. Perfecto. Volverá entonces a tener los 11.000 abonados que tenías. Pues muchas gracias, Lucas. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, pues ahí hemos tenido a Lucas, como decíamos, campeón de, yo creo que prácticamente todo lo que ha jugado con selecciones, jugadores del Real Madrid, Girona, Capravo Lleida, de Real Canoe también, temporada 97-98. O sea que... Pero bueno, esto era felicidad y ahora ya nos toca otra vez sumirnos en el barro un poquito, ¿vale? Por lo menos es de lo que hemos venido a hablar. De hecho, mañana subiremos un vídeo de uno de los colaboradores que está aquí presente, porque hoy pues, no me ha dado tiempo a mí a poder editarlo. Pero 112 puntos encajados en Málaga, 16º, si no me equivoco. Sí, 16º, empatados con Andorra en la 17ª posición. Ya tenemos por encima en la clasificación de la CB a Burgos, que son 15º, 6 victorias, 16 derrotas. Y este fin de semana nos toca Burgos. Iba a preguntar cómo estáis, pero la respuesta ya me la sé. Así que, ¿qué os parece la situación? Yo estoy muy enfadada, pero mucho, porque yo siempre he sido muy positiva y siempre he dicho que confiaba en ganar y me están decepcionando. Entonces, es imposible. Estoy muy triste, la verdad. Solo tengo ganas de llorar, porque esto no puede seguir así. O ganan, o no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, porque yo ya ni la bola de cristal funciona. Yo tengo la esperanza de que ganemos este sábado. Esperanza, o sea, realmente estoy cagado, ¿vale? Pero tengo una esperanza, un hilo de esperanza de que ganemos este sábado y que esa victoria le haga un clic al equipo en la cabeza y a partir de entonces todo sea más bonito y más. Pero bueno, a ver, va a ser un partido. Va a ser un partido a cara de perro. O sea, es que encima de Burgos vendrán 1.500 personas. Y son bulliciosos, no. Lo siguiente. Entonces yo solo espero y ¿sabe? Que la gente luego haga lo que quiera, pero que la gente vaya al pabellón con ganas de animar, de meter ruido, de que no se les oiga más a los de Burgos que a nosotros. O sea, que nosotros lo único que podemos hacer es eso, animar desde la grada y que luego cuando acabe el partido, pues el que quiera pitar que pite, lo que se quiera, pero por favor, que es que no puede ser que vengan los de Burgos y se les escuche más que a nosotros, no. O sea, No. debemos demostrar los jugadores en la pista y nosotros en la grada que nos jugamos la vida y que queremos ganar. Y lo único que podemos aportar nosotros es ánimo desde la grada. Pues sí. No vale ir al teatro, ni a la ópera. Nada. Como pierdan, vamos, pitada histórica. Porque... Hombre, si pierden, todo el mundo de espaldas. Vamos. Cuando se vayan inspirados. Carlos Aldara, Alex, que también has viajado, y Pablo, que también sigues a los equipos, que sois de haber seguido al equipo. Este mensaje de ahora del club de pues necesitamos todos juntos, que ya llevamos oyendo unos días, o unos meses incluso. Pero ¿qué os surge viendo esto de que otra vez tiran de la afición para intentar conseguir el resultado? Bueno, es que no es una cuestión de la afición. Yo creo que a la afición ya no se le puede pedir más. Llevamos muchos años, porque van ya varios años sin ninguna expectativa de nada, renovando los abonos sin conocer ni siquiera quiénes van a ser los jugadores y con más fe y más moral que el alcoyano. Así que yo creo que a los que pagamos el abono, a los abonados, no se nos puede pedir nada más. Y sentirnos identificados, pues nos sentimos identificados pues con un escudo y con una camiseta, porque hoy en día hay pocos jugadores, hay algunos, pero hay pocos jugadores que de verdad sean capaces de
demostrar a la gente que va al pabellón desde el primer día hasta hoy, que han venido aquí a hacer algo. Lucas hablaba de algo que me parece interesante, no sé si se ha quedado un poco por encima, ¿no? Quizás a estas nuevas generaciones, ¿no? que tienen otro compromiso. Pero es que esto del baloncesto no es un trabajo cualquiera. Nosotros en nuestro trabajo pues lo podemos hacer mal o bien, las consecuencias de hacerlo mal o bien sabemos cuáles son, pero no tenemos a 8.000 o 9.000 personas en directo viéndonos y no sé cuántos miles de personas viéndolas en televisión, ¿no? Aquí hay muchas cosas más que un trabajo solamente. Aquí hay un sentimiento, aquí hay una ciudad entera y estás llevando un escudo, estás llevando una camiseta y estás llevando el nombre de una ciudad y no puedes tirarla por el suelo como se ha estado tirando. Y no me refiero al partido de Unicaja del otro día, que también, pero me refiero más a los otros partidos que hemos perdido, al perder en Andorra o a perder otros partidos contra rivales que no deberíamos haber perdido. Porque perder con Unicaja, pues bueno, otra cosa es que además te metan 112 y te pinten la cara, pero es que vuelve a ser lo mismo. O sea, compites un cuarto, ves que no puedes bajar los brazos. Y ahora un vídeo del club diciendo, venga, va, hay que remar. Claro que hay que remar, claro que hay que remar. Y además este sábado a las 9 deberíamos estar a las 8, toda la afición, o a las 7 o a las 6:30, toda la afición recibiendo el autobús o recibiendo a los jugadores cuando vengan, pitando al Burgos desde el primer momento para que sientan la presión y estar todos con nuestros jugadores. Yo lo ponía en un tuit ayer, me estoy alargando demasiado, perdonad. Lo ponía en un tuit, ya llegará el momento de hacer cuentas con los jugadores, pero habrá que hacerlas, habrá que hacerlas, porque esta temporada ha tocado fondo, y hay ya muchos abonados en los que ya nos ha tocado que ya van, o sea, que sentimos que no sé dónde está el fallo, pero que ya van. O sea, vale. Entonces, a los jugadores estaremos con ellos. Por supuesto, les animaremos, no les vamos a pitar porque no hay que pitarles ahora, pero que ajustaremos las cuentas cuando la temporada acabe, habrá que ajustarlas y habrá culpables a los que habrá que señalar, porque esta temporada ha sido desastrosa. Y no hay una excepción. ¿Ya lo has dicho todo? Sí, os iba a decir pues. ¿qué queréis añadir? Adiós. Pasamos a las chicas. No, sí que os quería comentar sobre el partido de Unicaja y preguntaros a vosotros, no sé si lo pudisteis ver entero, pero sí que hubo momentos de tiempos muertos en los que Joan Plaza hablaba con los jugadores. En uno de ellos, por ejemplo, que les dice que aquí todos somos Kobe Bryant, lo podemos solucionar sueltos, pero hay que jugar más en equipo, y pedía ese jugar en equipo. Y aprovecho y os pregunto, os tengo a los tres aquí en el medio, responded el que queráis, Alex, Aldara, Pablo. No sé si veis capaces a esta plantilla de ahora cambiar esa forma de jugar en la que nos habían acostumbrado a lo individual, ponerse a jugar ahora en equipo, remar todos juntos por conseguir esta victoria. Nos decía Marta en el chat, por respeto tienen que darlo todo, respeto a la camiseta, a la ciudad, a la afición. Bueno, llevamos ya 20, cuando no sé cuántas jornadas, ¿no? Unas cuantas, sí. Suficientes. No sé si no son capaces o no quieren ser capaces. Yo ya empiezo a pensar que hay una panda de yo qué sé, de gente que hay algunos jugadores que no están siendo profesionales y algunos que ya llegaban rumores de otros equipos anteriores. Creo que la unificación de plantilla ha sido lamentable. Creo que estamos en un lío súper gordo y que este año los milagros a quien sea, pero no lo sé. Y menos mal que está el tema de Granada ahí, los pobres ahí con una victoria y te juegas otro puesto con dos personas y no entre los tres, que sería lo normal. Yo ya no sé qué pensar de esta gente. Voy a estar el sábado como el primero, como un imbécil, gritando el que más, el que más, por supuestísimo, falta decirlo, ¿no? Pero a mí ya me preocupa, o sea, es que no sé, es que no les veo capaces de en un mes y pico cambiar la tendencia que lleva tantos meses, y no son meses, son ya casi años. No lo sé y no sé si serán capaces de cambiar esa tendencia, ojalá que sí. No sé, para que Joan Plaza hable como está hablando en 3 semanas que lleva en el club, para mí es preocupante. Mucho. Preocupante porque yo creo que hay una panda de vagos y de... Porque es que yo creo que no tienen otro nombre, sinceramente. Hombre, que un entrenador lleve 2 partidos y salga en la rueda de prensa del segundo partido diciendo eso, el pobre, o sea, y aún habrá quien habrá culpado a Jesús Ramírez.
Aún habrá quien le habrá echado culpas a todo. Efectivamente. Es que, a ver, es que. A son mí, cosas- a mí realmente eso es lo que más me preocupa. O sea, que como dices, en el segundo partido que dirige salga en rueda de prensa diciendo eso ya. Hostia, Es que es es que a ver, preocupante. Yo creo que si Plaza ya se arrepiente de haber venido y no lleva ni un mes. si Normal. recordáis Pero el normal. partido, aparte de los triples que nos meten, es que yo conté 4 jugadas que después de canasta nos pillan en contraataque. O sea, después de canasta, coger el balón, sacar de fondo y nos pillan 4 veces en contraataque. O sea, que es que eso es intolerable. O sea, intolerable del todo. Entonces, espero que las declaraciones en rueda de prensa, y me imagino que lo que les dijera ya en el vestuario post partido les haga cambiar, o sea, porque es que si no estamos en el hoyo. Y ojo la Antes- trascendencia, perdona, ojo, que era la pregunta que no me ha podido responderlo. Pero ojo la trascendencia que puede tener para el club y para el femenino la caída a Leporo. O sea, es que no es ninguna tontería, que es que Sí. tenemos un pabellón, tenemos una infraestructura, tenemos unas instalaciones, tenemos una afición, tenemos un todo que es el equivalente a un equipo de Liga ACB y un equipo de Liga Femenina que también participa de esas instalaciones y de todo eso. Si ahora caemos a la Liga Leporo, vamos a tener patrocinios mucho menores porque al final las cosas son como son. Viene un patrocinador y pone dinero encima de la mesa porque hay un equipo que juega en ACB, que lo televisa en el Movistar Plus, que va a jugar contra el Madrid, contra tal, contra cual. Esa es una realidad que no podemos obviar. O sea, ojo también quienes solamente van al femenino, el revolcón que se pueden llevar y el equipo al año que viene juega la Leporo. Ojo. Sí. La Y de verdad ingresos es que directos espero de que la tele, que Pues el claro. LEP no recibes. Sí. Claro, no. O sea, una cantidad de ingresos menores que no tienen nada que ver con lo que vamos a tener ahora o con lo que tenemos ahora. Antes de pasar al partido que viene, que le quería preguntar a Alex por el regreso de Porfirio, me gustaría compartir un titular que ha puesto el Heraldo. No seré yo quien defienda a los titulares del Heraldo, pero es que este me ha hecho mucha gracia por la situación que define tal cual, haciendo un repaso un poco de la carrera laboral de Joan Plaza. Os lo pongo aquí porque es que es... a ver si sale ahora. Aquí. ¿Qué os parece? Joder. parte de la cárcel. Fue funcionario de prisiones en Lleida, pero claro, tal cual está la situación ahora mismo en el club, aprovechar eso para este titular del patio de la cárcel al banquillo del Casa de Monzaragoza parece un poco una definición de lo que puede estar viviendo Joan Plaza ahora mismo, que es lo que decís, ¿eh? Esa cara con la que sale a las ruedas de prensa en estos 2 partidos que ha vivido. Yo creo que estaba más cómodo en la cárcel, ¿eh? Joder. Carroñeros. Perdón. ¿Qué vais a decir? No, vale. Siguiente jornada decíamos Casademón Burgos a las 9. El sábado, Vaya Alex. hora, Sí. Alex, regreso de Porfirio. ¿Qué esperas de este regreso? Él ha dicho que se le trató muy bien, que salió muy bien de Zaragoza. Mágico. Tengo miedo, lo primero es que tengo miedo. O sea, ya Porfirio está acostumbrado a ganar más que otros que han venido después aquí. Porque el año pasado fuera parecíamos un equipo de social y en casa parecíamos un equipo que podía luchar por muchas cosas. Y que para quien lo conoce, o sea, no sé. Yo tengo miedo. Encima el partido vale por 3, porque ya no es ganar, que pierda Burgos y tener ese la verás. Es el partido más importante de esta temporada y de las anteriores, probablemente. Entonces yo lo que tengo es miedo ahora mismo. De Porfirio, de Burgos y sobre todo de Casademón. Qué deprimente que sea el partido más importante, que toda la razón, pero... Y encima tiene WhatsApp, que es que tienes a Porfi en el otro banquillo. Es que... Ya, es que puede ser de película de terror, ¿eh? ¿No? Es que eso, o sea, es que te estás jugando el descenso contra Porfi. Es que... Parfe. Bueno, a ver, ahora nos parece el más importante, pero realmente hace pocos años estuvimos a un palmeo de Sermadini de estar Sí, totalmente. En la última jornada. Y eso no ocurre todos los años, esos milagros. Aún ganando el partido que ganamos en Murcia, o sea, no sirvió de nada.
O sea, solo nos salvamos por el palmeo de Sermadini. Por Sermadini. Entonces, aunque ganemos este sábado, o sea, aún queda mucha liga o sea, que no quiere decir que ganemos este sábado y ya estamos salvados. No, o sea, hay que apretar el culo y si perdemos igual, o sea, si perdemos tampoco va a ser que estamos ya descendidos. Estaremos muy jodidos, estaremos muy jodidos, pero queda suficiente. El problema es que con la dinámica actual me veo difícil ganar a cualquiera. Ganas? Es que no nos veo capaces de ganar a nadie. La cosa es que, si os dais cuenta, cada vez lo que hemos pensado, lo que hemos dicho ha sido, o sea, ya no te digo a principio de temporada que decíamos podemos estar para luchar playoffs y demás, es que ha sido todo de pasar de decir, bueno, estamos 3 victorias por encima de descenso, a decir, estamos a 1 y ahora estamos igualados y con el... Estamos ahí, estamos. Como se dice, ellos jurábamos que pensar también que hace bastante, o sea, 2 o 3 meses, Burgos estaba exactamente igual, con las mismas sensaciones que nosotros ahora, incluso peor porque estaban en penúltima posición, habiendo ganado un partido y ficharon a Porfirio y empezó a cambiar todo. Pues, ¿quién nos dice que de repente ahora nuestro equipo cambia? Ojalá. No sé, que intento ser positivo, la verdad, pero no me lo creo ni yo. El problema es que además Porfirio se cambie todo de rumbo y acabemos salvándonos 4 jornadas antes. Ya, el problema es que creo que podemos hacer solamente 2 cambios y creo que faltan más de 2 piezas en este equipo ahora mismo. A uno. Creo que queda uno. Pues muy bien, porque Burgos solo fichó a Hub y la verdad que el fichaje ha cambiado. Y de hecho ahora se les lesionó Ivan Jackson, de momento no lo han repuesto. Este domingo, no sé si al final o es treta de Porfirio, que ya sabemos que en los lodos se mueve estupendamente. Ya están con que si Leo Meindel es seria duda, que Dani 10, ¿no? Otra vez, pero claro, Dani 10 es que lleva todo el año medio lesionado también. Pero Leo Meindel, que antes de llegar Porfirio estaba haciendo un desastre de temporada y Porfirio la verdad es que le ha cambiado bastante el juego que está haciendo, sí que dicen que es seria duda. No sé si es verdad, si no... Pero bueno, ellos vienen, ya te digo, si vienen sin Meindel y sin Dani 10 y sin Ivan Jackson, o sea, tienen un roster muy, muy justito. O sea, porque han subido a un uruguayo que tenían en el Juventudes, a Taboada, y no han traído nada más. O sea, el roster de ellos sería muy, muy justito para el partido. Luego, Mara, te pediré una cosa para que hagas para cerrar el masculino, pero antes... Sí, porque siempre nos dices, no, ya sabéis que yo de lo técnico no, pero de la cosa de ánimos y así medio espiritual y bola de cristal, con lo cual te voy a pedir una cosa que hagas, pero te la pediré al final. Os quería preguntar a todos, porque una de las cosas que ha habido por redes, que obviamente la pedían fruto del cabreo, y que tú ahora hablabas que ha hecho Burgos de subir a gente del sub-22, Casademón ya está subiendo, pero esa opción de contar con más minutos para jugadores del sub-22, que por algún motivo pues parece como que se van a dejar más la piel en los partidos. ¿Lo veis factible en esta lucha que nos queda? ¿O... Yo, a ver, por luchar, lógicamente los chavales lo luchan, ¿no? Tienen energía y tienen ganas porque se quieren labrar un futuro y es normal. Estos ya están asentados y, como diría aquel, tiene el culo pelado. Pero los chavales, claro que lo luchan. El problema es que a nivel técnico y táctico, y yo no entiendo, sean capaces de estar al nivel. Que no lo niego, pero yo creo que la experiencia, los años de trayectoria de los que están, por muy vagos que sean, como decís, pueden incluso superar a las ganas de los chavales. Creo. Ojalá me equivoque y los suban y sean la bomba. No se les puede dar esa responsabilidad a los chavales. O sea, es un marrón. Sería injustísimo. Sí, es un Para marrón. mí ahora mismo no los tienes que subir, pero dentro de 4 o 5 partidos, pues es que ¿qué te hace un Stephens? ¿Te va a hacer más que otros que hay por ahí? Jóvenes, pues es que creo que no. Si dijéramos es que tienes una superestrella en el U22 que sabes que seguro va a ser un crack, pues mira, lo vas metiendo, pero ahora mismo
Matilla Lukic a mí me gusta mucho, pero no lo veo para que juegue 10 minutos. Sapkov, que debutó en FIBA Eurocup, un partido creo que jugó, no lo veo. Yo la creo verdad es que que Lukic no sí lo que veo. puede hacer buenos minutos. Sí, para dar alguna Los pequeña rotación, demás, sí, bueno, pero no. ya, sí. Yo creo que no se merecen esa responsabilidad. No. No, porque es que es un marrón y... Marrón gordo. Para ir... Es que, a ver, yo voy a hablar de... Resulta que los chavales de 22 son chavales aficionados, ¿no? O sea, que están aprendiendo, están ganando una trayectoria. Y tenemos a unos profesionales cobrando una pasta, ¿vale? Entonces, si yo estoy en un puesto de trabajo aquí y tengo una compañera aquí y a mí me la trae todo al fresco y mi compañera tiene que hacer mi trabajo, va a decir, oye, a ver, vale, yo quiero ganarme tu puesto de trabajo, pero tía, eres una cara dura, ¿vale? Lo voy a hacer porque mi jefe me dice que lo tengo que hacer, pero tú, que eres la que estás ganando y la que se supone que eres profesional y me das 1000 vueltas a mí, estás cobrando más que yo y te estás, bueno, pues yendo a tomar café, a pasear, y yo tengo que dar el callo cuando yo cobro una cuarta parte que tú, sí lo cobro. Entonces, me parece también muy feo y muy cara dura por el profesional hacer trabajar al proyecto de futuro porque a ti no te sale de ahí. Pues no. Dicho esto, Mara, cerramos página del masculino. Haremos un brevísimo repaso del femenino, pero antes, como siempre decía, hablas de esta cosa más de lo... de lo esotérico que se puede tocar. Yo quería hablar un poco más de lo psicológico. Me gustaría que para hacer un vídeo que subamos mañana a las redes, obviamente, quiero que les mandes un mensaje a los jugadores del Casademón masculino que no sea de crítica, sino de ese ánimo que estás diciendo que hay que darles para... Sí, ahora en directo. Te dejo pensarlo mientras repasamos el femenino antes de cerrar, si quieres. Antes de cerrar y empezar con la segunda FEP, que ya te vas, antes de irte, quiero que lances ese mensaje para poder grabarlo. Dicho esto... Ahora, Sí, pues venga, dale. Bueno, pues yo simplemente, retomando un poco lo que hemos estado hablando, yo creo que lo que tiene que hacer es unirse, hacer piña, que cuando el trabajo se hace en equipo, se funciona mejor. Entonces, esa es mi esperanza, que recapaciten, hagan una reflexión interior para que ellos puedan trabajar juntos y luchar, pues por eso, por nuestro equipo, por nuestro escudo y por nuestra ciudad. Que nosotros sí que vamos a estar ahí, vamos a estar luchando y gritando y se nos van a huir, pero bueno, vamos a salir de ahí afónicos. Pero solo les pedimos que, por favor, que piensen en toda la gente que estamos allí y que les queremos mogollón, si no, no iríamos, y que queremos que gane. Entonces, bueno, pues vamos a darles toda nuestra energía, se la vamos a lanzar desde las gradas para que ellos respondan. Y suerte. Perfecto. Deja de pedir que se lancen cosas desde la grada, no vaya a ser que alguien se equivoque. Escucha, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia lo llevamos claro, entonces... Eso ya he cortado del mensaje de ánimo. Sí, eso ya fue. Claro, por eso lo he dicho después, ¿eh? Por eso pasemos al femenino rápido, Mara. Pasemos al femenino rápido, porque tenemos a Mateo para hablar luego del Peñas. Como resumen rápido, el pleno de Casademón de mundialistas, ¿no? Tenemos Mariona Puyo-Borakova, Maguli y Güelle con billete para el Mundial. No sé si habéis podido ver esos partidos, si habéis podido pagar esa suscripción para verlos todos. ¿Qué os ha parecido el papel de las nuestras? ¿O cómo Quiero decir las que el habéis único visto? que he visto ha sido el del otro día contra Italia y fue un poco malo. Entonces no voy a... Yo he visto sobre todo a República Checa y a Francia y bien, o sea, Borakova, pues algunos partidos, un tercio de Praga, viene con la que más minutos de las 5, pero bueno, ha tenido algún partido de menos minutos. Maguli ha jugado poquillo y Mariona y Pollo ahora están terminando el campeonato, que no se nos lesione nadie, que vuelvan todas sanas y bueno, lo importante es que se han clasificado las 5, oye, que tenían grupos difíciles algunas y hasta la última hora República Checa no se sabía si se clasificaba o no, pero sí. Un triple empate o algo así, ¿no? Sí. Ha habido triple empate, entonces se clasificaban y se quedaba fuera Brasil. ¿Cómo valoráis? ¿Puedo hacer una cosa? Sí, claro, lo que quieras. Habéis preguntado de las chicas, ¿vale?
Sí. Yo no tengo sombrero, tengo gorra, entonces yo, ante ellas, ¿vale? Me quito la gorra porque es lo que se merecen. Ya Efectos está. especiales. Es que la he ido a buscar, que la tenía arriba. Arruego y Carlos, ¿cómo valoráis? Es que vi un debate que se generó en Twitter, estas competiciones en las que selecciones más potentes tienen que terminar jugando, pues creo que lo hablamos en el programa de la semana pasada, ese República Checa que le tocaba jugar contra un Sudán del Sur que no sabían si iban a tener que jugar o no, desplazarse hasta China así. Este tipo de competiciones hacia mitad de temporada, ¿cómo los veis? Yo, desde mi punto de vista, son un sinsentido. ¿Son unos qué? Son un sinsentido. Que un equipo, que España ahora mismo haya jugado 5 partidos en 7 días y que jugadoras que ahora mismo que se está jugando una Final Six de Girona o de España, o sea, de Girona o de Casademón, se puedan lesionar y te condicione jugar toda una Final Six, a mí me parece por empeñarnos en jugar 5 partidos en 7 días. Yo no digo que no haya ventanas, claro que las tiene que haber y claro que tiene que haber partidos, pero puedes distribuir esos partidos de diferente manera y no acribillar a unas jugadoras que de repente ahora se tienen que montar un avión y irse a Puerto Rico, jugar 5 partidos a una semana, vuélvete desde Puerto Rico, pero bueno, o sea, que no son máquinas, es que llevan mucha tralla ya encima. Hablo ahora ya de Casademón, que llevamos una liga, llevamos Euroliga, llevamos en puertas de la Copa de la Reina, Supercopa, y aún encima vamos a tener a nuestras dos de nuestros emblemas en Puerto Rico, pero también a Borakova, pero también, que no hemos hablado de Merry Hempi también jugando con Macedonia. No hay necesidad de meter tanto partido. No, como dice Carlos, es una puta locura, o sea, es una salvajada, porque de hecho además, claro, o sea, ¿quién va a las elecciones? Las mejores jugadoras de cada club. Las mejores jugadoras de cada club, o sea, las que más minutos juegan en cada club. Ahora, crúzate el mundo, chúpate 5 o 6 partidos, jet lags, entrenamientos, o sea, lo que hace es que el aficionado esos partidos lo veas ya casi con miedo, porque no se lesionen, que te vuelvan bien, cruzando los dedos, porque te puede tirar la temporada al traste. Es que, o sea, todos los planteamientos de lo bonito que parece que va a ser final de temporada, es que se te puede venir abajo. Entonces, justo antes de lesionarse Elena Oma, había jugado con, me parece que unas ventanas con la selección, no me acuerdo. Y entró, qué bien que vuelve sin lesión. Acaba de y se rompió. Ostras, no puede, es que no está otra vez donde estaba antes. A mí me da mucha pena, pero lamentablemente estos sobreesfuerzos pasan facturas. Carla Leite dijo que no iba para descansar. Y que en una semana juegas la Copa. Es que Carla Leite no descansa en todo el año. O sea, es que Carla Leite no puede ir a que nosotros hacer esos. Las nuestras al volver tienen un partido contra Gran Canaria que, bueno, no quiero meterme con ellas, aunque hay motivos de sobra para meterse con ese equipo, pero es un equipo que va a venir con las Junior. Hay un Valencia-Girona este fin de semana antes de la Copa. Entonces, claro, dices, juegas 5 partidos en Wuhan, en Puerto Rico, tal, no sé qué, y vuelves y tienes que jugarte el segundo puesto de liga. Pues, hombre, agradable, ¿no? Que ya no solamente es Casademón, es en general. Por eso, sí. Es que no, en este aspecto yo no hablo solamente de No, ya, pero que digo, al menos hemos tenido la suerte de volver y poder estar tranquilo. Bueno, ahora nos ganará Gran Canaria. No. Lo siento mucho, no voy a hacer de menos a nadie, pero ahora eso no va a ocurrir. Aprovechando pero no solamente las jugadoras españolas, sino a nivel mundial, porque todas sí. Están allí, en playoff las demás ligas. Te las cruzas de unas a otras, ¿no? Sí. Pero aprovechando que Pablo hablaba del partido que se viene y antes de hablar de Gran Canaria, que va a ser rápido porque tampoco tal, Aldara, tú que no has opinado, quería preguntarte por noticia de hoy, la renovación, Laia Flores, un poco de pues que valoración. me alegro muchísimo, mucho, por ella sobre todo, porque ya lo puse por Twitter cuando hizo las declaraciones estas hace menos de una semana o así, que me alegro mucho de que esté contenta, de que esté bien, que haya evolucionado tanto, porque yo creo que ha evolucionado mucho como persona y como jugadora, obviamente, y que es una pieza muy importante para Casademón y que me alegra mucho de que se quede aquí. Una más para la lista.
¿Cierra esto rumores de nombres de bases que podían venir, que se estaba Desde tocando, que no sé qué? O, al contrario, nos están diciendo que continúe Carla Leite. Va a ser complicado el año que viene. No sé, yo creo que van a intentar mantener a todas las que puedan. Sí. Porque es que si funciona, ¿para qué tocarlo? Es que es así. Es una jugadora que sí se puede, hay que mantenerla sí o sí. Hombre, yo creo que Carla se va a quedar. Con lo buena que es, con la progresión que tiene. No fichó por 2 años, Carla Leite. Sí, se supone que fichó por 2 años. Y dijo que le gusta cumplir contratos. Sí, por eso. Entonces, con 3 bases, damos la posición. Sí. Por cerrada. Y tengo que decir que me ha gustado mucho el vídeo que ha hecho Casademón para la renovación de Laia. Me ha parecido un acierto. ¿Salíais alguno de vosotros? Pues tengo mis dudas porque creo que no sé si uno es mío, pero no lo sé. Que hagan un pantallazo de la pizarra porque... Yo estoy Aldara seguro porque lo he visto. ¿Sí? Sí, hay en una esquina, pero disimulada. Pues es que he dicho, no sé si creo que es mío, pero no lo sé. Mira, aprovecho, hablando de esquinas y cerramos medio, luego os pregunto de Canarias, hablando de esquinas y de Aldara, el tema de los abonos de la Copa de la Reina, porque nos explique un poco Aldara, que ha hablado con el club, que nos explique qué es lo que pasó. A ver, a mí me llegaron mi abono, ¿vale? Y ponía grada exterior, no sé qué, 6. Y tú ves el mapa que te daba la FEP y solo había un 6 que estaba en la esquina superior. Y dije yo, perdón, he pagado mi dinero, mi categoría 1, que ha costado su precio. Para una que ha conseguido categoría 1, además. Efectivamente, digo, mira qué suerte tuve. Pues claro, yo dije, perdón, ¿qué es esto? Entonces dije, pues yo a las 4 me presento a las oficinas de Casademón que abren y pregunto. Porque decía que no puede ser esto, no es normal. Y nada, pues yo llegué a la oficina y apareció por ahí gente de la dirección de Casademón. Me dijo, no, tranquila, que es que el mapa resulta que está mal, que estaba mal, porque hoy ya sí que lo han puesto bien, qué casualidad, porque es que los de la FEP que hacen todo genial. Pues resulta que estaba mal el mapa y que no había gradas que no aparecían, que son gradas que van a poner extras, supletorias. Sí, las supletorias que... Y nada, que están como... ¿A qué abono te refieres? Copa. Final Six aún nada. Los de la Final Six no han llegado todavía. Y eso, pues nada, que sí que tengo mi abono en su sitio, pero como no aparecía en el mapa, pues evidentemente yo no sabía cuál era. Y eso. Pero que sé de gente que no la han puesto en sitios que, bueno, un poco extraño todo. Bueno, entonces, por lo menos. ¿Quedamos en que hay supletorias o no? ¿Qué? ¿Quedamos en que hay supletorias? Hay supletorias. Al final sí, falló el informe que llegó a la fuente falló, pero se ha caído Pablo, que ya ha dicho que tenía un 2%, con lo cual, pues ahí queda. Para cerrar, ahora sí, la previa contra Gran Canaria, ¿qué partido esperáis con las jugadoras que vuelven de las ventanas que decíamos? ¿Cómo esperáis que lleguen todas? Yo creo que van a salir en principio las que no han ido a ningún lado, para dar descanso a las que han competido todos estos días, ¿no? A ver, podrán salir momentos puntuales, pero creo que lo que se debería de hacer es jugar con el, entre comillas, segundo equipo. Vamos. O sea, Mariona 0 minutos, Elena 0 minutos, y Moracova 0 minutos, o los minutos justos para que entren en el ritmo competitivo. Eso es, no 0 minutos, pero sí pocos minutos. Vamos, o sea, que jueguen un poco en competición, que cojan el ritmo de la competición otra vez y tal, y puertas, y vale, y ya está. Y a la copa que nos vamos. Y a la copa. Bueno, aquí es cuando se echa de menos tener un Liga Femenina 2, un challenge. Sí. Bueno, sin más. Despedimos que llevamos 1:14, hablaremos de segunda fe porque también ha venido Mateo y hay que hablar de ese Peñas, al que pues va a tener que remar mucho sabiendo la situación que tenemos.
Os despedimos a las que os vais y a los que os vais, si es que os vais, si os queréis quedar, os podéis quedar. Ponemos un vídeo de Luis analizando la situación del masculino y ya nos vamos con la segunda fe para cerrar el programa. Así que nada, que os vaya bien. Hasta la próxima. Adiós. Hay derrotas que simplemente duelen. Y luego están las que te dicen exactamente dónde estás como equipo. El 112-89 de Unicaja Casademón Zaragoza pertenece a esa segunda categoría. No fue solo una derrota clara. Fue un partido que mostró la distancia entre un proyecto consolidado y otro que todavía está buscando su identidad. El dato que explica el partido es simple. 20 triples de Unicaja con cerca del 50% de acierto. Cuando ocurre algo así, normalmente hay dos factores. Talento ofensivo y problemas defensivos del rival. El Málaga se juntaron ambos. El Zaragoza empezó bien, terminó el primer cuarto por delante y con buenas sensaciones. Pero el problema de este equipo aparece cuando el rival entra en ritmo ofensivo. Unicaja empezó a mover el balón con fluidez, a castigar ayudas tardías y a encontrar tiros abiertos desde el perímetro. Ahí cambió el partido. El símbolo de ese control fue Kendrick Perry, con 22 puntos, 6 triples y 32 de valoración. Cuando el base rival decide el ritmo del partido, todo el equipo juega con ventaja. Tácticamente, el Zaragoza de Joan Plaza intenta construir su identidad alrededor del pick and roll y la generación individual para jugadores como Robinson o Warren Foreman. El problema es que este sistema todavía no genera ventajas constantes. Cuando el bloqueo directo no rompe la defensa, el ataque se estanca en tiros forzados o posesiones largas sin claridad. Pero el gran problema sigue estando en la defensa. La idea es agresiva en el bloqueo directo, pero las rotaciones llegan tarde. Contra un equipo como Unicaja, eso se paga con esquinas liberadas, tiros abiertos y circulación rápida de balón. Así se explican los 20 triples. Las estadísticas avanzadas también lo reflejan. Unicaja tuvo una eficiencia ofensiva cercana a 125 puntos por cada 100 posesiones. Nivel de equipo de playoff. Zaragoza se movió en alrededor de 100, una diferencia enorme. Además, el porcentaje de tiro efectivo de Unicaja superó el 65%, cuando la media de la ACB está cerca del 52%. Más allá de la táctica, hay un problema emocional que se repite. Cuando el rival entra en racha, Zaragoza pierde orden demasiado rápido. Las posesiones se aceleran, la defensa se desorganiza y el partido se escapa. Ahora llega San Pablo Burgos, un rival peligroso que acaba de sorprender al Baskonia. El equipo de Porfi Fisac juega a ritmo alto, con ataque coral y mucha actividad defensiva. Para Zaragoza el partido tendrá 3 claves: controlar el rebote, evitar un ritmo de ida y vuelta y mejorar la defensa del perímetro después de haber permitido 20 triples. Pues bueno, después de cerrar con el ánimo por todo lo alto, con el vídeo de Luis, al que le agradecemos estos vídeos de resumen, pero claro, es verdad que pues, la situación es la que es, volvemos con un poco de, como decíais la semana pasada, Carlos, de cal y de arena, que no sabemos cuál es cuál. Este Peñas, que ya estaba para afianzarse un puesto en el playoff y acabó tropezando, y hoy tenemos un testigo de primera mano, porque estuvo en el pabellón viéndolo, como es Mateo. Buenas, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Sí, ahí estuvimos viendo el partido. Eres de cualquier sitio. No, exactamente, no, desde pie de pista, ¿eh? Ahí donde se ve mejor. Ahora analizamos el partido, pero luego comentar eso. Perdió 88-80 y la victoria del CBZ, que le permite empezar a mirar, o por lo menos así lo dice la prensa de Zaragoza, empezar a mirar hacia el playoff, que no sé tampoco, y lo sigo manteniendo, no sé si debería ser el objetivo del club. Pero vamos primero con el Peñas. Los que visteis el partido, que me consta que Carlos estuvo ahí viéndolo, porque me mandaba mensajes mientras estaba narrando, y también Mateo, ¿cómo visteis al equipo con esta otra baja que ya sabida, pero ahora confirmada, de larga duración? Sí, bueno, la verdad es que lo de las lesiones, perdón, no nos deja vivir. Ahora sumamos también la de Isma para el resto de la temporada y bueno, yo creo que esta ha sido una baja que ahora sí que de verdad nos limita el juego, porque en el partido contra Getafe la verdad es que el puesto de base se notó, como no, por todas las bajas que llevamos. Pero bueno, en definitiva yo creo que no fue un buen partido nuestro, ni en ataque ni mucho menos en defensa. Sobre todo físicamente sufrimos muchísimo durante todo el partido, muchísimo, sobre todo por dentro, contra Abdul Salam, viejo conocido nuestro, que nos hizo un hijo de madera el tío, literalmente. Y bueno, la verdad es que en líneas generales, sobre todo el rebote nos lo ganaron totalmente. Y es que eso, físicamente se vio muy por encima, o sea, sacan muchísima ventaja de cada bloqueo. Luego también hay que decir que Getafe era un partido clave para ellos en la lucha del playoff,
también se les notó en la intensidad, pero nosotros no estuvimos bien, ¿eh? Salvo el primer cuarto, el resto bastante mal. Carlos. Sí, no, lo que decías, además ya estuvimos, creo, comentándolo, muy por encima Getafe, un equipo que además a priori no es mejor que Huesca, o por lo menos no tan mejor que Huesca. Pero no encuentro el partido. Es verdad que las lesiones no le han dejado vivir, pero bueno, con todo, había que haber puesto ahí un punto. Y joder, a otro jugador no, pero a Abdul-Salah se le conoce perfectamente en Huesca y quizá haya habido un error y se le dejó. De todos modos, arrancó bien Huesca, el parcial de inicio del partido. Hostia, yo estaba narrándolo y digo, estos se van, no me acuerdo si fue de 2-10 o 2, una cosa así, que se fueron y prometían. Lo que pasa es que, bueno, luego el bajón físico también hace lo que hace. Se deshinchó muy pronto y perdió el partido. Y luego muchas malas decisiones en defensa mal, pero en ataque muchas malas decisiones seguidas, tiros muy rápidos que no tenían ninguna necesidad de tirar y tirar de 3 como si a falta de 3 minutos perdiendo de 8 o algo así, o de 9 o de 7 o algo así, venga a tirar triples que además no estaba entrando nadie y además tampoco cerrábamos los rebotes en ataque, o sea, malas decisiones, malas. Y así, pues claro. Y eso que Getafe también fallaba, pues, que si no llega a fallar Getafe se hubieran ido 30 arriba. Mal, o sea, fue un partido desconocido para Peñascuesta. De cara a las jornadas que vienen, Mateo. Desde luego, la verdad es que. Di. Sí. Mateo. Sí, nada, estaba diciendo que estoy de acuerdo con Carlos totalmente, que los tiros, sobre todo en la segunda parte, fueron súper. ¿Me escucháis? Sí. ¿Hola? Sí, nada, estaba diciendo que pitados, la verdad, sobre todo en la segunda parte. Y luego, bueno, es que eso, sobre todo al final, es que estábamos incluso cerca en el marcador, pero aún así seguimos tirando demasiado de 3. Además, no tuvimos buen porcentaje en ningún momento del partido. Y ellos, Getafe, nos ganaron sobre todo por dentro, porque ellos por fuera tampoco estuvieron para tirar cohetes. Sí que es cierto que metieron ciertos triples clave, pero bueno, Getafe me parece un equipo bastante normalito, la verdad. Pero sí que es cierto que estuvieron mejor que nosotros y nos ganaron merecidamente. Hablando de esta situación, antes de pasar al CBZ, claro, viéndolos y analizando un poco lo que decís, ¿no? de esta situación en la que está ahora mismo el Peñas, ahora viene este fin de semana que viene ahora, Castelló, y luego tenemos el derbi. ¿Cómo puede afectar esta situación para estos partidos que vienen y esta lucha por el playoff? Es verdad que luego Salou, Gironès y Mataró, y termina la liga regular. Pero antes vienen estos dos partidos contra un rival muy importante y luego contra el derbi aragonés de la categoría. Hombre, yo creo que está claro que jugar contra Castelló en la siguiente jornada no es el mejor de los planes, porque al fin y al cabo es un equipo que está arriba. Sí que es cierto que tampoco viene muy bien porque van a matar la última jornada, pero sufrieron mucho con Bisbal anterior, pero aún así es un equipo duro y que allá nos ganó también en Castellón. Y luego el siguiente partido es el derbi contra CBZ, que pues un derbi siempre es un partido que se juega más revoluciones y que una victoria o una derrota puede dejar más tocado a uno o a otro que igual otro partido normal, ¿no? Sí que es cierto que nosotros luego al final acabamos lo que es la liga con 3 jornadas más sencillas, ¿no? Y probablemente con 1 o 2 victorias el playoff está ya asegurado. Pero sí que es cierto que estos 2 siguientes partidos, además, si traes un partido malo en Getafe, pues bueno, no es el mejor calendario posible. Pues hablando de este derbi del CBZ, también aprovecho y os pregunto por CBZ, que ganó a ese duelo de la zona baja para coger un poco de oxígeno contra Bisbal Basket, 81-75.
Yo recuerdo antes de empezar el partido que creo que fue Alex que mandó un WhatsApp que dijo CBZ con 10 jugadores del primer equipo, una cosa así. O sea que otro equipo también lastrado, ya sea por sanciones, por molestias, por cosas, pero que también está viendo esta recta final de la temporada pues con problemas, pero con victorias porque el calendario que han tenido pues es un poco más sencillo sobre el papel. ¿Cómo visteis este partido? Y hablaremos también del debut en segunda FEP del base de la Muela, de Caballero. Había 10 jugadores en CBZ, pero yo creo que fue algo que tampoco se notó en especial. El partido fue bastante completo. Sí que es verdad que fue un poco... Depende del momento. Se puso Bisbal por delante en el primer cuarto. El primer cuarto fue muy malo de los dos equipos, pero sobre todo de CBZ. Pero luego en el segundo cuarto, ya CBZ arrasó. Se fue de 6, ganó de 10 el cuarto. Y luego sí que es verdad que parecía que estaba más en el tercer cuarto, que estaba más sentenciado, que se iba más hacia la de CBZ. De un arreón Bisbal, pero al final el último cuarto ya estuvo más igualado y demás y ya fue la victoria de CBZ. Además, contra un Bisbal que estaba un poco en racha, que pues que había pasado de estar a 3 victorias a estar casi igualado, habían ganado igual creo que 4 de los 5 partidos o no sé. Y bueno, se les deja por detrás con el haberás ganado, que ya es un equipo que ya no debería superar de ninguna forma CBZ, que por la parte de abajo, como decías tú antes, Ramón, casi que no se va a mirar mucho. No, yo creo que el CBZ abajo ya no yo creo no va a tener problemas para mantenerse. Se puede enganchar arriba y rascar la última posición del playoff, pues bueno, pero no creo que tenga problemas ya. El objetivo de los jugadores con los que hemos ido hablando en el pabellón y demás nos han trasladado desde ya hace unos cuantos partidos que ellos, no el club, ellos se habían impuesto el objetivo de estar en playoff. No sé si finalmente van a estar, quizá merecidamente deberían estar, porque es verdad que se han escapado muchos partidos en la prórroga de 1 hora, pero bueno, yo he de decir una cosa, por fin CBZ puso una mesa de venta de merchandising, lo que agradezco como loco, pues ya tengo por fin la sudadera del CBZ y la bufanda del CBZ. Era hora, que ya era hora, Alex, tú también. Ya vale, que llevamos toda temporada, pues me fui el otro día al pabellón al siglo XXI con la sudadera del Peñas Huesca. Digo, a ver si se dan cuenta una puta vez de que o ponen la mesa ya o voy a ir con la camiseta del Peñas. Y justo la sudadera del Peñas y estaba la mesa puesta. Digo, pues ahora voy a comprar. Y ya me cambié la... Mateo, no sé si te consta que ha subido la afición francesa siguiendo al Peñas después del viaje de Carlos por el país vecino con la ropa del Peñas. Total, la verdad es que Carlos hizo buen patrocinio del Peñas por Disney Dan, ¿eh? Sí, lo estuve siguiendo y digo, bien, Carlos. Tengo que preguntar si han subido ahí las ventas o algo, hay alguna compra nueva por París, porque no me extrañaría. Está Mickey siguiendo ahí la temporada de... Totalmente. De cara... En Bisbal Basket, me estaba viendo la roster... Hay un hombre ilustre que es hijo de un jugador ilustre que es Mikhail Mikhailov. ¿Sí? Hijo de precisamente Mikhail Mikhailov, jugador del Madrid de la selección rusa. Me resulta curioso. Además, pone Mikhail, no Mikhail. Y estaba indagando un poquito y sí. Sí. Es malísimo. Lo he visto varias veces, es muy malo. Sí. Es muy malo. Es su hijo, pero es muy malo. Así que ha salido a la madre, ¿no? Pues que no sé quién es. El tío es el cuarto con más puntos y el máximo reboteador del grupo. Pero es que parece la típica persona que va a por las estadísticas y no a por otra cosa.
Falta iba Sí, a por los es un rebotes. jugador muy poco estético. Sí, sí. Sí, es muy estético. Os quería preguntar por ir terminando de segunda fe, porque también se nos come el tiempo. La semana que viene hablaremos, lo que pasa es que como estamos pendientes de si viene la Copa, si podemos montar algo para la Copa de la Reina o no, no sé qué tiempo tendremos, de este derbi que se nos viene dentro de 2 semanas, ¿vale? La semana que viene tendríamos que hablar de esa campaña que ha iniciado ya el Peñas para que vaya gente a Zaragoza a verlo. No sé si lo habéis visto por Twitter, no sé si lo queréis valorar, que obviamente la valoración es buena, pero qué expectativas también hay en Huesca y qué expectativas tenéis vosotros como aficionados y que habéis ido siguiendo un poco a los dos equipos. Bueno, yo creo que estará gente, porque además el de la ida recuerdo que fue entre semana y además creo que era un día que había un partido de la Champions importante esa hora o algo así, era en un muy mal momento. Entonces, bueno, entiendo que en este contaremos con más afición también y, hombre, sobre todo por el básquet aragonés, ¿no? En general, lo mejor sería que hubiese un buen ambiente en el siglo XXI y, oye, pase lo que pase, pues que se lo pase bien la gente, porque un derbi de misma categoría hace desde, bueno, el de la ida, pero hacía mucho que no teníamos. Sí. Es verdad que este año, entre la ida y la Copa España, esta Copa de, no sé cómo se llama, del Reino, también se han visto varios derbis, pero sí. Ahora vemos en pantalla esta marcha verde de 35 euros, autobús ida y vuelta, almuerzo y entrada, salida desde el Palacio de los Deportes a las 8:30 y el último día para apuntarse el 24 de marzo. ¿Vale? Eso de los almuerzos suena bien, ¿eh? Ojo con lo de los almuerzos, que en Huesca se almuerza como se debe, ¿eh? Sí. A ver qué que los vea ahí con la rosca haciendo pues, hemos hablado de las posibilidades. Ojo, pues No igual me apunto estaría yo y espero. Me voy allí y que Oye, me traigan una a cosa, casa. antes de pasar, perdona, que Sí. quiero cortar un segundo, pero es que quiero hablar 10 segundos de Cabañero, de Pablo Cabañero, que estuvo espectacular, especialmente en el segundo cuarto, porque le metió una intensidad al equipo que hacía falta. Y, oye, merecidísimo el chaval porque jugó bien, tuvo además un par de jugadas individuales que buscó la entrada además y lo hizo francamente bien, pero jugando en equipo, buscando el equipo, jugando, marcando jugada y sobre todo metiendo una intensidad en defensa, oye, pues que le dio la vuelta al marcador, ¿eh? O sea, que para mí, desde luego, uno de los jugadores destacados del partido. Así que muy bien. Desde CBZ le han dado el premio a jugador del partido, no por valoración, sino que por como más destacado y demás. Desde luego la intensidad que metió más que merecido, ¿eh? Y la ilusión que se le veía jugando todo el rato, unos cuantos robos que hizo de balón. Y jugando bien, que decir que a mí si me ponen a jugar también tendría mucha ilusión, pero lo haría mal. Sino que además lo hizo bien, o sea que sabe jugar. Un cuarto muy buena. Sí. Sí, Vale, ese chico tiene talento. Juega desde muy luego en tercera se le ve como uno de los papeles, uno de los pilares de este Free Balca, la muela, sin ninguna duda. De hecho, se ficha a otro base para poder darle a él minutos de descanso porque no los tenía hasta el momento. Para cerrar, hemos dicho Huesca-Castellón. Quiero que me digáis un poco, entre todos, expectativas de este partido, ¿qué esperáis? Un Castellón que llega, es verdad, no en buena situación, pero bueno, ahí está segundo clasificado. Y el CBZ frente a Mataró 12º, que viene de perder 2 partidos consecutivos. CBZ noveno con esta victoria de la semana pasada. Una cosa rápida, que me digáis qué esperáis de los partidos y ya cerramos la segunda FEP aquí. Bueno, yo de lo que es el Peñas con Castellón, intentaré hacer un buen partido en términos generales de los 40 minutos, sobre todo. Entiendo que, pues bueno, ir a ganar sí o sí está complicado, pero hacer un partido completo. Y luego el CBZ yo creo que debería ganar. A mí Mataró me parece el peor equipo de la categoría
y me parece que el CBZ es más equipo que Mataró claramente, entonces pues deberían ganar. Hoy ha venido Mateo con la pistola para todos. Sí. Total. A Ruego, A Ale. desahogarse. Yo creo que el CBZ ganará y, perdón, Huesca, el partido va a ser mucho más difícil, pero hemos visto que en esta liga no hay ningún equipo que sea dominante e inaccesible. O sea que ha habido varias sorpresas a lo largo de la temporada y, como dice Mateo, la cuestión es jugar 40 minutos concentrados y bien y tendrá opciones seguro de llevarse el partido. Y si llega al final del partido con agarraba el partido, pues yo espero y deseo que se lo lleve. O sea que yo, 2 victorias aragonesas este fin de. Y Castellón ya perdió en Zaragoza. No veo por qué no la puede ganar Huesca. Yo creo que es más que posible. Y el CBZ, a ver, Mataró es un rival que a priori es muy inferior. A ver si no se da otra vez esto de un final ajustado fuera de casa que no sale ni uno. A ver si se gana de 15 de 20 puntos y no hay que irse a prórrogas ni a hostias de esas y ya por la 10ª victoria. Pues yo quiero decir que creo que Huesca le va a dar la vuelta a los titulares que salieron en la ida, que voy a leer solo el del diario de Huesca, que fue: Lobe Huesca desnortado y condenado en Castellón tras un horrible segundo cuarto. Pues creo que ahora va a ser Castellón el titular de Huesca va a ser el mismo, pero al revés. Bueno, yo como pista y para cerrar, a Huesca no lo narro yo, con lo cual tiene muchas posibilidades de llevarse el partido contra Castellón. El macho es una cosa loca. Nada, pues despedimos aquí, hablamos ahora de la segunda FEP, os repaso resultados y para cerrar, pues a Ruego, ya que vino al pabellón de Cuarte, donde se le dio un trato de persona VIP antes de empezar el partido, iba hablando con unos, con otros y demás, pues que nos cuente un poco cómo vio ese partido. En el grupo A, bueno, se confirmó lo que ya era una cosa, un secreto a voces, tras esa derrota de Alfindén contra Sant Cugat 88-69, Alfindén abajo del todo, con esas 2 victorias esta temporada, y Barbastro haciendo de las suyas también, ganando, en este caso a Mataró, el penúltimo de la clasificación, 85-69. La jornada que viene ahora, que es la del 15, ¿es este fin de semana? No, 22, perdón. La del 22 va a enfrentar a Alfindén frente a Inca y al Barbastro en la pista de Castelldefels. Y en el grupo B, la Muela cayó en la pista del líder, el Prat, y Cuarte ganó contra Andratx, que ahora nos contará qué tal vio el partido a Ruego. Y lo que viene ahora es un Cuarte de Huerva. Espérate, que estoy viendo el 22, pero de febrero, y es 22 de marzo, aquí, 22 del 3. El Cuarte de Huerva se enfrenta al Mollet en su pista, en Mollet, y la Muela recibe a Granollers en casa. Y ahora sí, para que nos hables un poco de Cuarte, para cerrar ya el programa, tienes 3 minutos para ello, para hacer el 1.40 clavado. 3 minutos. Venga, pon el crono. A ver, el partido yo esperaba una victoria claramente de Cuarte, porque Andratx está en la parte de abajo de la clasificación y aparte creo que se les había lesionado el mejor anotador del equipo. Pero bueno, no fue un partido que pasará a los anales de la historia del baloncesto, pero la verdad que estuvo entretenido. Quería ver sobre todo los 2 últimos fichajes de Cuarte, a Young y a Rodrigo, ya se me ha ido, Rodrigo Díaz. Hablaste muy bien el otro día de él y la verdad es que me encantó verlo en pista. O sea, es un base que cuando le tocó anotar, anotó, cuando le tocó repartir a distancia, repartió. O sea, la verdad no lo había visto jugar nunca y me gustó mucho. Young también muy bien, o sea, los 2 fichajes que ha hecho Cuarte, además de JC Marcos, la verdad es que le han dado un salto al equipo bastante grande. A ver, Cuarte sigue yendo hacia arriba. No sé si llegará hasta mayores propósitos, no, evidentemente no al ascenso, sino meterse en playoff. Pero bueno, lleva una buena racha, creo que con JC ha ganado 4 de 5 y la verdad es que tiene buenos miembros, tiene una plantilla muy completa. El otro día les faltó Gaspar, que fue operado justo la noche anterior de... Lo diré, hostia, ahora se me ha ido de la cabeza. Lo de la...
De apendicitis. Apendicitis, joder, apendicitis. Que la verdad es que el pobre lleva una temporada entre lesión de tobillo, lesión de hombro y ahora apendicitis. Pues bueno, pues es un mes más en el dique seco. O sea que, pero bueno, Cuarte tiene una plantilla completita y yo creo que van a acabar la temporada bien, a pesar de todos los vaivenes que han tenido. Y András, bueno, András yo creo que es un claro candidato a descender. Sí. Mi plantilla Bueno, no pues joven y no sí. me gustó mucho, la verdad, András. Hoy en día la Muela estaría descendido y la pena, y con esto me caigo ya, es que Cuarte los fichajes ha llegado tarde. Ha llegado Sí. tarde porque si esto lo llega a hacer un poco antes de Navidad, Cuarte estaría ahora mismo Sí. al cuarto Sí, para pelear por el ascenso del playoff. Sí. Luego. Bueno, esperemos que la Muela pueda competir lo que le queda para subir un poco. Está empatado con Tecla Sala, que es 11º, y es verdad que a 3 partidos de Esparreguera, pero bueno, veremos el qué. Solo para despedir, hemos hecho 1:40. El viernes, por hablar de un momento del Sub-22, os digo el partido. El viernes juega el Casademont contra Barça en el siglo XXI, por si os apetece empezar ya la jornada de baloncesto desde el viernes. Nosotros nos despedimos. Pero ojo que es a las 5, ha dicho Aldara, ¿eh? No, normalmente juegan a 8:30, 9, creo. Sí, es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. A ver si viene Dabone, esta vez. No sé yo. Además, el Barça viene de ganar el NGT ahora, justo esta semana, o sea que vendrán un poco rodados. Por eso es un partido por lo menos chulo de ver si no te llevan mucho los colores. Nada, agradeceros a los que habéis estado aquí en el directo, a los que nos vais a ver y escuchar a partir de mañana tanto en YouTube como en las plataformas de audio, y a vosotros, colaboradores que estáis aquí, en este caso pues Mateo, Alex, Arruego y Carlos, y a los que han estado antes, y nosotros nos vemos la próxima semana. Si no pasa nada, veremos si con algo especial para la Copa o no, si con invitados o no, ya veremos qué hacemos, pero bueno, nada, lo dejamos aquí, la semana que viene más. Que vaya bien. Hasta luego.